Mucho gusto. Nosotros somos la mamá de María. Sí. Hola. ¿Qué más, Sandrita? Hola, ¿y cómo se llama tu mamá? Olga. Hola, Olga. Cirila es una nueva hija pródiga. Bienvenida. Me reemplazó, ya me quitó, ya. Sí, no, tú ya eres de la casa nuevamente. ¿Qué, ¿Por qué no vas a poder venir otra vez? Esta es la primera línea. La primera línea. Al Tolima. Pero como que la tierra caliente te espera. Bien. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos has tenido aquí reunidos con el único y firme propósito, Señor, de descubrir cuál es tu voluntad para nuestros días ahora. Permite que estas palabras que fueron, Señor, plasmadas en el pasado, nos sirvan de lumbrera, nos sirvan de linterna para nuestro camino. Padre, que no quedemos con vacíos, sino que veamos, Padre, cómo a través de la historia, de tu revelación, todo comienza a encajar como una pieza de rompecabezas, Señor, perfecta, con la obra consumada que es Cristo Jesús para nosotros, como la revelación suprema de tu creación, Señor, como la perfección de tu plan. Que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si hay alguien enfermo, con problemas, pasando necesidad en su casa, hoy te pedimos tu mano poderosa pese, Señor, sobre esta casa, sobre esta persona o su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, acuérdate, Padre, de cada uno de nosotros y nuestra necesidad. No tengas en cuenta, Señor, nuestra mala manera de obrar, Señor, nuestros pecados, mas sí ten en cuenta, Padre, la necesidad que cada uno tenemos, Señor, bien sea por ignorancia, bien sea por incredulidad o también por pura y mera desobediencia, Señor. No tengas en cuenta eso, Señor, mas sí ten en cuenta el momento en que un día, Señor, nos arrodillamos y delante de ti te dijimos que controlaras nuestras vidas, Padre. Ten en cuenta ese momento, Señor, porque de verdad lo hicimos de corazón y esperamos en un Señor eterno, bondadoso, misericordioso, pero también justo, Señor. Pero apelando a tu misericordia, Señor, hoy te pedimos que ninguno de los que estén pasando necesidad, Señor, se escape, Señor, de tu gracia y de tu mano y de tu favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos. Y vamos, si no estoy mal, en el capítulo 13. Ok. Ah, qué bien Alejo. Ahora sí borraron a Alejandro. Yo me quedo como portera. Sí, eso. Se desempeña mejor en ese rol. No, Aleja está calentando motores. En Estico sale, Téngame fe. en Estico sale con alguna perla. Vamos, 29. Vamos a leer desde el versículo 23 para entrar en contexto, ¿les parece? 13 o 12. Capítulo 13, verso 23. ¿Estamos bien? Son 24. Sí. ¿Tienen afán de terminar la Para libro? nada. Después de este libro estaba pensando en estudiar Hechos de los Apóstoles. Uy, sí. Es muy bueno. Es muy denso, muy largo, muy delicioso. No, antes lea lo mejor, porque cuando leamos Sí, va a es tener... mejor porque ya vas a saber, entonces vas a interpretar. Siempre es mejor leer que no leer. Empecemos ya. Ah, me gustaría, pero sí es verdad, pues. Bien. Al cabo de 2 años, recuerden que estamos en... estamos en estos momentos en el cumplimiento de la profecía de Natán. Natán había profetizado al rey David que por causa de esa situación de adulterio, él había abierto una puerta en la cual toda su casa, toda su dinastía, toda su descendencia iba a pasar por espada, y también había dicho algo, y es que incluso las mujeres del rey se las iban a quitar, es decir, iban a ser vulneradas toda la casa, incluidas sus concubinas y sus mujeres. Una puerta, si hay algo que yo he descubierto en este libro, que es muy claro, es cómo no solamente el pecado, sino las puertas que nosotros abrimos, la desobediencia, a futuro trae consecuencias. Cómo son los efectos de la justicia de Dios
Pero también cuando caminamos con Dios vemos que la gracia siempre termina sobrepasando incluso las mismas consecuencias del pecado. De alguna u otra manera nos está diciendo, es mejor caminar cerca de Dios y equivocándose que equivocándose lejos de Dios. Es decir, es una premisa que está muy clara. ¿Cierto? ¿Cierto, Marta? Bueno, lo de las mujeres va a ser lo que va a pasar después, sí, claro. Exacto. Este es el que estaba buscando. Paulín, eso ya se acabó. ¿Te sirvo enseguida, té? Ese está bien. Sí, ahorita está bien. Eso está bueno. Tiene como un conservante que se siente amargo, pero eso hace parte del gustico. El sabor. Bien. Eso es lo que le Mira, gusta, esta. lo que te gusta es el amor. Es que tiene vodka. Sí. ¿Te echaste vodka? Lo envenenó. Bien, entonces, veamos que después de la situación de la violación de Tamar, ¿recuerdan Tamar, Palmera, la hija del rey David? Que ellas vivían en una casa independiente, la casa de los hijos, que ellos cada uno tenían su casa y las vírgenes vivían en una casa separada. Después de esta violación, recuerden que Absalón, el hijo mayor del rey David, el heredero al trono, quería vengarse de su hermano Amón, ¿ya? Por esa violación que tuvo, por ese acceso que tuvo hacia su hermana, a la cual le profesaba como cierto cariño y cierta estima. ¿Ok? Entonces en esos momentos aquí vemos que Absalón, que era el sucesor legítimo al trono, comienza a planear, a hacer toda una estratagema para quitarle la vida a su hermano, ¿no? Para vengarse. Ya habían pasado 2 años de ese impasse de la violación y entonces ya comienza a citar acá un bacanal, un festejo real, ¿ya? Con el motivo del esquileo de las ovejas que se hacía anualmente. Y en torno a ese esquileo pues se hacía una gran festividad. Este hombre pues magnifica esta festividad y le pide al rey David el que le deje ir a su hijo Amón para que vaya pues a este festejo. Entonces aquí estamos en el versículo 23, ese es el contexto. Al cabo de 2 años tenía Absalón el esquileo en Baal-Hazor, que está cerca de Efraín, y quiso convidar a Absalón a todos los hijos del rey. Vino Absalón al rey y le dijo, tu siervo tiene ahora el esquileo, te ruego que vengan el rey y sus siervos a la casa de tu siervo. El rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no iremos todos para no serte gravosos. Y aunque lo porfió, no quiso ir y le bendijo. Entonces le dijo a Absalón, al menos permite que venga Amnón, mi hermano. ¿Y a qué ha de ir? Le dijo el rey. Mas como lo importunase Absalón, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón había preparado un gran banquete, como banquete de rey, y había dado orden a sus criados, diciendo, estad atentos, y cuando el corazón de Amnón se haya alegrado con el vino, y os diga yo, herid a Amón, matadle, y no temáis que yo os lo mando, esforzaos pues y tened valor. Los criados de Absalón hicieron con Amnón lo que Absalón les había mandado, y luego todos los hijos del rey se levantaron, montaron en sus mulos y huyeron. Esta festividad, el esquileo se hacía de día. El festejo, por lo que estamos viendo acá, era un festejo nocturno. De tal manera que en medio de los bailes, de las danzas, de las mujeres repartiendo nachos y cositas, Buñuelos. en ese entretanto, la situación se hizo confusa porque unos emisarios de Absalón, unos de los siervos, cada príncipe heredero tenía tenía su casa y tenía sus siervos y siervas. Ya no tenía su harén, pero sí tenía sus siervos y siervas. De tal manera que en medio del festejo matan a este hermano. Los hermanos de Absalón no es que hayan participado o hayan visto eso como algo bueno. Simplemente en un festejo nocturno ven que mataron a uno de los hijos, entonces ellos, por preservar su vida, aquí está pasando algo, ellos salen cada uno corriendo en sus mulos, como en medio del alboroto. Mataron a Absalón, mataron a Amnón, y salen todos corriendo, aprovechando pues como esa coyuntura y ese caos que se comenzó a formar en medio de la fiesta. Cuando se gravosos es como pesado, a no ser que como conchudo. Sí, exacto. No, hombre, no gastes tanta platica en todos nosotros, no hay necesidad, ¿cierto? ¿Por qué te molestaste, hombre? ¿Qué le molesta a este otro? Algo así, más o menos. Ok.
Cuando todavía no estaban de vuelta, llegó a oídos de David el rumor de que Absalón había matado a todos los hijos del rey, sin que ninguno quedara. Y es decir, eso nos da muestras, nos da a entender que fue tanta la confusión que incluso llegó uno que salió corriendo a esa fiesta donde el rey David a decirle: hey, mataron a todos tus hijos, ¿cierto? Nunca falta el que trastoque un poquitico la realidad, no malintencionadamente, ¿cierto? Sí. Había matado a todos los hijos del rey sin que ninguno quedara. Y levantándose David, rasgó sus vestiduras y se echó en tierra. Y todos sus servidores rasgaron delante de él sus vestiduras. Rasgar las vestiduras era una muestra tradicional de oprobio en el caso de sentirse indignos o hemos ofendido a Dios, o en señal de luto y de gran dolor, ¿cierto? Literalmente rasgarse las vestiduras era hacer esto y postrarse y postrar rostro en tierra y llorar, gemir y orar y pedir perdón a Dios en el caso del luto. Sigamos. Dice: Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no crea mi señor que han muerto todos los jóvenes hijos del rey. Es Amnón, solo el que ha muerto, porque era cosa que estaba en los labios de Absalón desde que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Es decir, era una venganza, era una crónica ya de una muerte. No crea pues mi señor el rey ese rumor que dice: han muerto todos los hijos del rey, porque es solo Amnón el muerto. Y Absalón huyó. El joven que hacía de centinela, alzando los ojos, vio venir gran tropel de gentes por el camino de Joronaín, en la bajada, y lo anunció al rey. He visto gentes que vienen por el camino de Joronaín, por la falda de la montaña. Entonces, esto es camino de Efraín hacia Jerusalén. Entonces dijo Jonadab al rey: ya vienen los hijos del rey, es lo que tu siervo ha dicho. Y apenas acabó de hablar, llegaron los hijos del rey, y alzando la voz ya lloraron. También el rey y sus servidores lloraron con grandes lamentos. Absalón fuese huido a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Gesur. Esta expresión, Talmaí, rey, me gustaría leerla en otras Biblias, porque aquí están hablando de Siria. Él huyó hacia Siria, hacia una ciudad que ellos ya habían conquistado, ¿no? Que era una ciudad que le rendía tributos al rey David. Todos estamos en la... Ok. ¿La tuya qué dice, mami? Ah. Ok. Y él dice: rey de Gesur, a la tierra de... ¿Qué dicen sus Biblias? Ok, a la tierra de Maca. Bueno, Jesús, estamos hablando de que ellos se fueron a Siria, ¿no? A lo que es ahora Siria. Allá se refugiaron. Estuvo 3 años. Y David lloraba todos los días la ausencia de su hijo. Estuvo allí Absalón después que huyó a Gesur 3 años. Y el rey David se consumía por ver a Absalón, pues de Admón, el muerto, ya se había consolado. Entonces, el rey David sufría como el padre que por lo que hace un hijo no deja de querer al otro. Así lo que haya hecho el uno fuera en contra del otro, él dice, se consoló, es 3 años en el que él pudo desarrollar ese duelo, ¿no? Esta es una expresión para decir que él desarrolló un duelo en el que ya no se le veía triste por esa misma situación, no se le percibía triste al rey. Sin embargo, la Biblia nos aclara que el rey David tenía una predilección y un amor muy especial por Absalón, obviamente por ser su primogénito, y al ser su primogénito sabía que era el legítimo heredero a la corona de Israel, ¿ya? Y el heredero a la corona, Absalón, en este caso, pero en este caso, porque ya había muerto, ya quedó, le seguía Absalón. Él era el heredero legítimo, ¿cierto? Entonces, si Absalón es el heredero legítimo, entonces eso va a pesar más sobre el rey, ¿no? Porque Salomón, recuerden que Salomón era hijo de ¿quién? Exactamente. Y por otro lado, si Salomón fuese rey, no iba a ser tan bien visto como si Absalón fuese rey en este caso, ¿cierto? O Amnón. Y también el otro hijo que lo vamos a ver más adelante, otro hijo que tenía el rey David, en las escrituras no está de manera explícita, pero sí está implícita. Se sobreentiende que muere muy joven.
La Biblia no nos narra mucho, pero nos hace ver, ya después en las cronologías, uno puede comparar, parece que él murió jovencito, murió siendo niño o preadolescente. Pero Ya. Betsabé, entonces era que, como, porque en qué lugar de todo el Betsabé en esos momentos era como la predilecta del rey David, pero el heredero, digámoslo así, siguiendo el linaje más legítimo sería Absalón y no sería Salomón. Estos ¿Ya? fueron hijos primero que Salomón. Sí, claro. Salomón era más Salomón es chiquito. hijo- no, pero Salomón. La primera Salomón es hijo de David y de Betsabé. ¿Ok? Y el padre de Betsabé era un lugarteniente también. El padre de Urías, el padre de Betsabé, suegro de Urías, era un personaje que, digámoslo así, era muy bien tenido en fama. Y ya lo vamos a ver más adelante y ver, es que para no adelantar mucho lo que ya el texto va a hablar. ¿Ok? Ni con eso que es tan fácil. No pasa nada, eso no pasa nada. Uno después de tanto escucharlos, porque faltan todavía la mitad de capítulos, uno se va acostumbrando. Mire que antes no sabíamos quién era, por ejemplo, Jonatán, no sabíamos quién era Natán, ahora sí sabemos, Urías, Betsabé. Vaya y lea números para que vean nombres bonitos. Y Crónicas también pone nombres. Sí, los nombres de todos los reyes, de todas las casas. Y es muy importante tener leer eso cuando uno ya tiene cosas claras, te aclara muchas cosas. Y entiende el contexto de muchas cosas. Sí, que dice, claro. ay, es que este era el mismo que tal cosa. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Obed-Edom? El edomita que cargó el arca, que prosperó en su familia, debido a que cuando uno lee crónicas y entra a la cronología, que su familia sirvió en el templo, y eso da pie a uno comprender que hay cositas que hablan y dan a entender cosas muy interesantes. Pero era familia de sacerdotes también. No, en lo absoluto. Ellos servían en lo más periférico, ellos eran porteros del templo, ellos no entraban al templo, estaban afuera y servían en la casa. En todo lo que estuviera cerquita del arca ellos estaban, hasta donde pudiesen. Sacerdotes de los tribus levitas. Sí, claro. Conociendo, pero después, a ver, antes del cautiverio de Babilonia hubo mucha profanación al templo, hubo muchos tipos de profanaciones. Con el tiempo lo iremos estudiando, ¿cierto? De hecho, los profetas advierten mucho ese tipo de profanaciones que hacen ellos en el templo, desde el mismo manejo de los sacrificios y todo. De hecho, en épocas de Jesús, el sacrificio en el templo estaba completamente desvirtuado y trastocado, estaba La deformado. furia de Jesús cuando llega al templo. Claro, la furia de Jesús era precisamente por eso. Porque estaban vendiendo palomos tuertos, estaban vendiendo los animales que no eran del Levítico. Entonces cuando Jesús se enfurece uno cree que es porque habían un montón de comerciantes y uno a veces piensa, ay, Jesús sí es bravo, qué pesar, gente vendiendo crispetas allá afuera del templo. Y no era precisamente eso. El malestar de nuestro Señor no eran los vendedores de empanadas del atrio. El malestar de nuestro Señor en el templo era precisamente la deformación del sacrificio que anunciaba la muerte que él iba a tener después, unos días después. Porque el rito del sacrificio expiatorio en el templo de Salomón anunciaba la muerte perfecta del cordero sin mancha. Y ellos estaban metiendo una cantidad de animales con manchas, los animales que no eran de acuerdo a como Dios les había dicho. Porque ese cordero sin mancha iba a simbolizar que el cordero de Dios, el Mesías, no iba a tener pecado. Eso era lo que iba a englobar el rito. El rito iba a anunciar esa verdad espiritual. Y cuando Jesús, sabiendo que iba a morir por nuestros pecados, ve que el rito que ellos era lo único que los judíos tenían que hacer era, por lo menos, transmitir ese rito, que él lo iba a anunciar a él, lo estaban haciendo de una manera completamente desproporcionada y errada. Entonces ahí es cuando se cumplen las palabras del profeta, el celo por tu casa me consume. ¿Cierto? Ahora, pero entonces yo pensé que era porque también era opresión, No. Era por el vicio de las tradiciones que anunciaban la verdad judía. Más allá porque uno siempre han hecho ver como que eran ladrones y todo eso. Sí, también eran ladrones, pero más allá del ladrón, porque Jesús perdonaba eso, perdonó al adúltero, no va a perdonar al ladrón. De hecho, Mateo, un cobrador de impuestos, era bien ratero. Pero en este caso eran
estaban ofendiendo lo más íntimo y sagrado del judaísmo. Ofrecer unos sacrificios santos delante de Dios, así sea una raza perversa. Legalistas y tal. Es que ellos tenían que ir una vez al año a Jerusalén a ofrecer esos sacrificios. Ajá. Entonces imagínate, en esos tiempos a pie es venir por ejemplo, desde Llano Grande hasta Medellín a pie era de días. Y entonces tenían que llevar, por ejemplo, muchas ofrendas. Entonces Dios les decía, para que no tengan que cargar o arriar todo ese ganado, véndanlo en su tierra y cuando llegue a Jerusalén, con lo que usted vendió sus animales, compra los animales para ofrecerlos en sacrificio, pero animales buenos. Y cuando ellos llegaban encontraban todos los animales tuertos, como pues lo que estaba diciendo Pablo. Y, O sea, la y gente- finalmente era Jesús, entonces era como admitir que el sacrificio no importa si es perfecto o no, y realmente Jesús fue sin mancha y perfecto, Claro. entonces era esa... Desproporción. Ajá. De hecho, es como si yo fuera un mensajero y a mí me dijeran, "Va, usted lo único que tiene que hacer es escribir este mensaje y transmítalo así como yo se lo estoy dando". Y fuera ya a la persona a la cual se le va a dejar el mensaje, al destinatario del mensaje, el remitente, le escribe una cosa, una defecio, una cosa, el mensaje llegó mal. Teléfono rojo. Exactamente, pero se hizo un teléfono roto porque el rito anuncia una verdad espiritual. Entonces ya lo que estaba anunciando era una cosa completamente deformada, sabiendo que Jesús cuando llegó lo hizo bien y lo hizo perfecto. Y el anuncio que los judíos estaban haciendo lo estaban haciendo imperfecto. Y él sabiendo, porque él ya sabía que iba a morir en la cruz, el Señor ya sabía lo que le tocaba. Entonces ahí es donde él hace como una especie de acto de purificación sacerdotal del pueblo, quitando toda esa basura. ¿Por qué? Porque él iba a hacer el sacrificio y tenía que estar perfecto y tenía que dar ejemplo. Él salió del templo porque él mismo iba a ser el cordero sacrificial. ¿Sí me hago entender? Jesús cumplió todo. Jesús cumplió la ley a la perfección. Gracias a él. Está engañado. Listo, Pablo. Porque es que a la hora de escuchar Lo que pasa es que uno a veces ve ese pasaje muy desde el tinte político, desde el tinte de... Es que había una cueva de ladrones. El trasfondo, aunque sí eran ladrones, el punto no es que eran ladrones. El punto es que estaban violentando lo más O sagrado. sea, Jesús no se enojó porque hubiera presión, que eran ladrones, porque estafadores, sino porque están Profanando el acto que iba a implicar su propio sacrificio. porque si alguna vez escuché a predicar y decía, es que el atributo de Dios es la ira, porque también Dios es la ira santa, con lo de Jesús, porque se aira con las injusticias, no hay que mostrar el caso del templo, entonces se me está mal. Es que de hecho eso es una injusticia. Pero acordate que la expresión en injusticia, ¿recuerdan cuando estudiábamos Mateo? ¿Cuál es la justicia de Mateo? Yo sé que ustedes se acuerdan. Yo creo que sí se acuerdan. Paso es, yo sé que se acuerdan, yo creo que se acuerdan. Lo primero que vimos cuando estudiábamos Mateo era: bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Entonces, bienaventurados los Robin Hood. No se está refiriendo a los Robin Hood, a los que quieran meter a la gente presa a la cárcel. No se está refiriendo ni a la ONU, ni a las ONG, no se está refiriendo a esa gente que quiera hacer justicia. No se está refiriendo como una actitud de sheriff espirituales o de policía. No. Él se está refiriendo, la justicia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento significa hacer la voluntad de Dios. De ahí viene la palabra justo. La palabra justo no es aquel, como nosotros la interpretamos en cuanto a las escrituras, aquel que le da a cada quien su justa medida. No, la justicia en la Biblia es aquel que cumple la palabra de Dios. Un justo es aquel que cumple la voluntad de Dios. Entonces, bienaventurado aquel que tenga sed de justicia, es bienaventurado aquel que quiera que se cumpla la voluntad de Dios. Hablando que bienaventurado todo aquel que lo esté escuchando a él como Mesías, porque va a ser bienaventurado, porque cumpliendo la voluntad de Dios va a escuchar al Mesías, lo va a recibir y va a ser salvo. Pero muchas traducciones o algunas predicaciones, descontextualizando el mundo hebreo en el que fue escrita la Biblia, entonces injusticia no es alguien que quiere que todo se haga bien. No, ese es bienaventurado sí, pero esa bienaventuranza se refiere a hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdaderamente justo para las escrituras. ¿Ya? Un hombre justo es aquel que busca hacer la voluntad de Dios. No aquel que quiera que a todos se le dé la proporción de vida o la paga de vida por sus acciones. Esa es la justicia ordinaria. La justicia bíblica es la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey estaba por Absalón,
mandó a Tecua y trajo de allí una mujer ladina. Tecua es una población, es un pueblecito. De hecho, el profeta Amós, cuando uno lee la vida del profeta Amós provenía de esa villa, ¿cierto? Era una villa no muy lejana de Jerusalén. No sé si en sus Biblias dice otro nombre. Ok. ¿Dice mujer ladina? Una mujer astuta. Ladina si uno busca en el diccionario ladina va a encontrar dos acepciones. Una son los judíos que en el año 1600 fueron expulsados de España por Isabel la Católica, ¿cierto? Y de ellos se desprende un dialecto entre hebreo y español que se le llama el ladino. Por otro lado, la palabra o expresión ladino, otra de las acepciones es alguien astuto. Generalmente se usa para la mujer. Una mujer ladina. Una mujer ladina astuta que trabaja como desde el silencio, ¿cierto? Para cumplir un fin, un cometido. Eso es una persona ladina. ¿Ok? Mandó a Tecua y trajo de allí una mujer ladina y le dijo, o astuta pues, mira y enlútate, vístete de ropas de duelo, no te unjas con óleo, antes preséntate como una mujer que tiene tiempo de atrás y lleva luto por un muerto. ¿Okay? La manera de guardar el luto de las mujeres era así tal cual nosotros vemos a las musulmanas con sus burkas, es decir, cubiertas todas de negro. Esa era la forma de las mujeres judías de guardar un luto, ¿ya? Cubiertas por completo y llorando, como las plañideras. ¿Las qué? Plañideras. Mujeres que lloran en los velorios y les pagan para llorar. En la costa todavía se ve algo de eso. La Guajira también. Bien. Y no buscan hombres. Las plañideras. ¿Quién no busca hombres? ¿A qué se refiere? Mira, enlútate, vístete de ropas de duelo, no te unjas con óleo. No ungirse con óleo, es decir, que usted está en la parte más crucial del duelo, que usted apenas recibió como esa mala noticia. Antes preséntate como una mujer que de tiempo atrás lleva luto por un muerto. Y entrando al rey, háblale de esta manera. Y puso Joab en boca de la mujer lo que debía decir. Todos sabemos quién es Joab, ¿verdad? El lugarteniente por excelencia del rey David. El hombre de confianza. Ya vas a ver. Y entrando al rey, es decir, entró al sitio donde él resolvía las cosas, no significa algo más. Y entrando al rey, háblale de esta manera. Y puso Joab en boca de la mujer lo que había de decir. Entró pues la mujer de Tecua al rey, y postrándose en tierra le hizo reverencia y dijo, oh rey, sálvame. Esta es la misma expresión que utilizaron cuando Jesús llegó, cuando entró en la entrada a Jerusalén, en la entrada en el borrico, en el pollino, en el burrito. El pollino es un burrito peludito, que son muy bonitos, son muy tiernitos, orejones como ellos solos. Y entonces, esos burritos se volvió tradición a partir del rey David, que todos los reyes cuando eran proclamados se les cantaba el salve al rey, el hosana, y cuando entraban a la ciudad, ¿cierto? Y los nombraban como reyes. Entonces ella usa pues como esta arenga y le dice, oh rey, sálvame. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, recuerden ustedes que el rey David era sacerdote, profeta y juez, ¿no? Y dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, soy una mujer viuda, murió mi marido y tenía tu sierva 2 hijos. Riñeron los 2 en el campo donde no había quien los separase, y el uno hiriendo al otro le mató. Y he aquí que toda la parentela, alzándose contra tu sierva, dice, entréganos al que mató a su hermano para que le demos muerte por la vida de su hermano, a quien mató él. Y quieren matar a el heredero, apagando así el ascua que me ha quedado y no dejando a mi marido ni nombre ni sobreviviente sobre la tierra. Aquí está expresando, pues obviamente, la situación de David. La misma situación de David, usando esa palabra, puede decir como, en algunas de ustedes puede decir ceniza, ¿no? En algunas de sus traducciones puede decir ceniza o puede decir también ascua.
Ascua es como la ceniza o lo que queda después de la hoguera caliente, y eso era una manera también para torturar. En las guerras, normalmente echar ascua sobre las personas era que para evitar la huida de algunas personas, cogían tizones encendidos y los ponían, ¿no? Los ponían en el piso para que algunas personas no huyeran. Eso era una manera también de torturar. Listo, lo vamos a soltar, y los romanos soltaban a las personas y resulta que les tocaba caminar por un montón de ascuas ardientes. Es una expresión que se utilizó mucho. Los romanos eran magos en la tortura, los chinos también. Ah, por eso se dice la tortura china. Sí, los chinos tenían en la dinastía Ming una cantidad de torturas terribles. La famosa tortura de la gotica, la de la gotica de cabeza. agua, ¿Y qué? las de los chinos. Los ponían en un espacio donde ellos no podían moverse y empezaban a dejar caerle una gota aquí, plan, y eso les terminaba rompiendo el cráneo. Sebastián, me explica. Era muy duro. Era en la frente. No, lo que pasa es que El tanto agua la abriéndose gota caer espacio. en el mismo punto, tan, y además que eso enloquece, imagínate vos con una gotica cayéndote. Allá era en la frente. El estar mojados, el frío, intensificaba muchísimo. Causando fundiciones. Era una tecnología solo ingeniada para... Sí, la verdad. Pues, Pues- pura ingeniería para esas máquinas. Y ya después llegó el famoso médico Guillotín en la Revolución ya francesa, pues estamos hablando ya de 1700 para arriba, cuando ya inventó la famosa guillotina para simplificar las torturas, cortar cabezas y ya, Pero sí. sin dolor, a la vista ahí en la plaza en Fontainebleau. Mentiras tampoco. Bien, sigamos. No, pues obvio no. De hecho, si uno ve los judíos no tenían métodos de tortura. Los judíos por lo general no tenían, ellos simplemente maten, pues acaben con lo que tengan que acabar y ya. Y no toquen los cadáveres. Sí, porque eso también es impresionante, lo después que cuelgan los cadáveres y hacen un montón de cosas. Y desollar los vivos, claro. De hecho, el famoso mito de Drácula viene de Vlad Tepes, un rumano. Vlad Tepes, el empalador, que era un conde rumano, y él empalaba y desollaba a sus víctimas así como fueran un chucito de esos que venden en el estadio, pero de manos. Un pincho de pollo. Por el plano, alguna cosa de tierra, intestinos. Y los ponían, El empalador. y él fue famoso, y por eso se le conoció Vlad Tepes, el empalador de la casa dinástica de los Drácula, y de ahí viene el famoso conde Drácula. Ok. Y Bram Stoker ya utiliza pues como todo eso para generar pues, bueno, nada, sigamos. Y tenía tu sierva 2 hijos, riñeron los 2 en el campo donde no había quien los separase. Y el uno hiriendo al otro le mató. Y he aquí que toda la parentela, alzándose contra tu sierva, dice: entréganos al que mató a su hermano para que le demos muerte por la vida de su hermano, a quien mató él, y quieren matar al heredero, apagando así el ascua que me ha quedado, y no dejando a mi marido ni nombre ni sobreviviente sobre la tierra. El rey dijo, en este caso el ascua se está refiriendo, es decir, el que va a seguir alimentando la hoguera, que es mi descendencia, ¿no? O sea, la ceniza, por eso... Era como lo único que quedaba. Apaga la semilla. Exactamente, ya no va a seguir... Es una forma muy poética de decir la cosa. Sí, claro, ya porque ya lo tenía preparado, ¿no? Todo es una mentira. Sí, obvio. Entonces era una analogía para que el rey... Esa era una manera de que le hablaban al rey David, para que no se enojara, entonces lo ponían a juzgar algo para que él después, con el veredicto, ya no se pudiera volver atrás. Sé que Joab lo conocía muy bien. Pero Dios hace mucho eso con uno. Total. Alguien te pide un consejo y uno es como... Y de hecho es lo mismo que hizo Natán. Es lo mismo que hizo Natán, ya lo conocía. Es decir, es un hombre de recto juicio, ¿cierto? Y el hombre de recto juicio no puede más que ceñirse a su propio juicio. Ay, Permite, oh rey, a tu sierva que diga una palabra a mi señor. El rey dijo, habla. Y la mujer entonces dijo, ¿por qué pues piensas tú de otro modo contra el pueblo de Dios? Pues con el juicio que el rey ha pronunciado se hace como reo por no hacer el rey que vuelva su fugitivo. Es decir, ya tenía 2 años su hijo Absalón allá en Siria. Porque todos morimos y somos como agua que se derrama en la tierra, que no puede volver a recogerse, que Dios no hace volver las almas. Medite pues el rey como el fugitivo no quede arrojado de su presencia.
Si he venido yo a decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me dio miedo. Y me dije, voy a hablar al rey, a ver si hace lo que su sierva le diga. Seguramente el rey escuchará a su sierva y la liberará de la mano del que quiere rearme a mí. Es decir, ya está diciendo, yo no hice esto por mi propia cuenta, sino que yo estoy reada a alguien. Es decir, yo estoy presa, yo lo que le estoy diciendo es porque alguien me lo mandó a decir. Se lo dijo de una manera muy sutil. Y a un buen entendedor pocas palabras, y el rey David obviamente le va a entender. Dice, que me tranquilice la palabra de mi señor el rey, ya que es el rey mi señor como el ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahora que Yahvé tu Dios sea contigo. Vamos a leer. Bueno, pero ¿en qué parte el rey dio el juicio? Ya vamos a ver aquí adelante. Ella simplemente le está exponiendo el caso de él y le está diciendo como, haga usted eso bien. Lo que yo le digo lo convence. Y parece que lo que le dijo a él lo convenció antes del veredicto, ¿no? Entonces vamos a leer Números capítulo 35, versículo 19. Sí. ¿Quién la llora? Usted no. El muchacho ya está terrible. ¿Qué es lo que Y a mí lo digo, sí. explicaba Pablo cuando decía vive Jehová? ¿Tú ya lo habías explicado alguna vez, no? Esa expresión de vive Jehová. Vive Dios, vive el Señor, vive Jehová, vive Yahvé. ¿Pero para qué le usaban? ¿Como para Es reafirmar? como una especie De juramento. Es usar la palabra de Dios porque Dios no violenta su palabra. Recuerden que Dios dice, por amor a mi nombre. Era una manera de anexarse a esa expresión en la que los profetas hablaban, por amor de mi nombre yo haré esto. Entonces vive Dios, es decir, lo más sagrado, lo inmutable, que esto va a pasar. Una garantía, un juramento. Bien, Números 35, 19, algo lo tiene, yo lo tengo acá, pero me gustaría escucharlo de otra persona. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y muere. O por enemistad lo hirió con su mano y murió. El heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien, sin verlo caer, sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. ¿Sigo? Ok. Entonces eso es lo que se llama aquí, como digámoslo así, un duelo de muerte, o cuando yo mato a alguien, bien sea inconscientemente o conscientemente, entonces la persona que mata tiene que ser objeto de muerte también. Número sí, es como la ley del talión. Número 35-21, según esta versión. O lo golpea con sus manos en un acto de odio con intención de matarlo. Si la persona muere, el responsable debe morir porque es un asesino. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando le encuentre. Entonces es este caso el que ella le está exponiendo al rey David. Mire, ya pasaron 2 años. Usted por la ley, usted lo tendría que matar. Sí, Volvemos al caso de la ley. Usted por la ley tendría que matar, o alguien de la casa tendría que vengarse de su hermano, de Absalón, ¿no? De la muerte de Amnón, se tenía que vengar. Pero ella está apelando a su misericordia y al hecho de que ya este hombre lleva 2 días y a que si no, no va a haber un heredero legítimo para la casa de Israel. Entonces que sopese esas situaciones. Un hombre que está en el exilio, justicia y misericordia, está poniendo otra vez en esa balanza tan delicada al rey David. Pero esa ley es muy loca, porque entonces si un hermano mata al hermano, entonces también merece asesinar, pero que otro familiar lo asesine, entonces... Pero es que según la causa de muerte, según como la intencionalidad o eso Sí, es pues. crimen también. Ya es matarlo Es por justicia. Es justicia. Deuteronomio 19:10 dice: de esta forma ninguna persona inocente será asesinada en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y no serás culpable de causar la muerte de gente inocente. Pero puede darse el caso de que alguien odie a otro, le prepare una emboscada, que fue lo que pasó en este caso, lo ataque y lo golpee de tal manera que lo mate, y luego vaya y se refugie en una de estas ciudades. ¿Qué hizo el rey Absalón?
buscó refugio en las famosas ciudades de refugio que por ley estaban establecidas. Cuando nosotros estudiamos Levítico y Deuteronomio, habían varias ciudades de refugio, en la cual si alguien asesinaba inocentemente a alguien, podía tener, como su nombre lo indica, un refugio. Hasta que... Una ciudad neutral. No neutral, eran ciudades en las que una persona que se considera era inocente, para evitar el caldeo, pues, el caldeo no, digámoslo así, como la euforia de que lo fueran a asesinar sin un justo juicio, entonces él se podía refugiar allá y no podían irlo a matar en esa ciudad. Era como un tapo. Una especie de círculo. Sí, se podría decir que fueron como las primicias de la figura de lo que es ahora el asilo político. ¿Cierto? Es bien extraño, pero sí. Sí, se podría decir, no lo había pensado de esa manera. Dice, en ese caso, es decir, en el caso de que sí es culpable y use una ciudad de refugio, como subterfugio, como escondijo, como una tramilla ahí oscura, dice en el versículo de Deuteronomio 19:12, en ese caso, los ancianos líderes de su ciudad mandarán que lo arresten y lo entreguen al pariente del difunto para que lo mate. No, es que Pero lo tenía que matar a alguien de la familia. David. Sí, porque eso se llama un vengador. Esa era una figura legal que se llama el vengador de sangre o el vengador de la sangre. No, pero de la familia, sí, en este caso sería De la familia afectada. Era el mismo. O sea, de la misma familia. Sí. Bueno, es David o uno de los hermanos del asesinado. O un pariente, ¿cierto? Un pariente hasta, como le llamamos en derecho, hasta tercero o cuarto grado de consanguinidad. En línea diagonal o línea directa. ¿Cierto, Cirilo? Derecho civil 1, personas. Ok. Bien. No está contigo la mano de Joab. Ok, sigamos al verso. Pero quiero que entendamos el contexto tan complejo en el que se encontraba el rey David, porque por un lado tenía el amor que le tiene a su hijo, que sabía que él se había vengado porque el otro había sido un sinvergüenza, Sí, total. y que este hombre también se había vengado del violador, ¿cierto? Entonces, de alguna manera eso no justificaba, pero atenuaba. No justifica, pero atenúa. Él sabía que todo era culpa de él, por lo que había hecho. Claro. Él debió haber matado a Amnón. No, por violación no debió haber matado a David, no. Lo apedreaban, lo apedreaban. Pero él Lo lapidaban. Pero él sí lo debió haber juzgado. No, porque él no se enteró. Recuerden que eso lo mantuvieron como en secreto. Ya después se enteraron y era una situación muy compleja. O sea, cuando él se Exacto. enteró se enojó, pero no hizo nada. Pero Exactamente. es que esa era también una facultad del rey, absolver. Exacto. Así fuera en contra de toda justicia, pero Como era maldición. la potestad de él como rey que tenía. Pero no hicieron juicio, sí. Pues él simplemente quedó relajado. Exactamente. Eso. Exactamente. Entonces él huyó a una ciudad de refugio sabiendo que él sí tuvo la culpa, ¿cierto? Pero esta mujer le está diciendo, bueno, si él va a ser el ascua que va a encender la hoguera que es la descendencia suya, entonces ¿qué? El reinado. Verso 18, el rey entonces dijo a la mujer, mira, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Y la mujer respondió, hable el rey, mi señor. El rey le dijo, ¿no anda en todo esto la mano de Joab? Y la mujer respondió, por tu vida, oh rey mi señor, que no se aparta lo que el rey mi señor dice, ni a la derecha ni a la izquierda. Ella descansó, ¿no? Ay, sí. Joab tu siervo me ha mandado y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras. Joab tu siervo ha hecho esto para ver de mudar el aspecto de las cosas. Pero mi señor es sabio, con la sabiduría de un ángel de Dios para conocer cuánto pasa en la tierra. Qué bonito eso. Sí. Podría ser un poco lisonjero, pero yo creo que de alguna manera ¿Poco qué? Como adulador, Como echándole piropo ahí, pero. lambiendo. Ya, no se vaya a enojar conmigo. pero no necesariamente. Flores, pues lo duro ahí. Pero era una manera muy normal de hablar de los reyes, de hablarle a los reyes. De hecho, en retórica, los mismos filósofos que tanto escribían y se jactaban, cuando vos ves las cartas de los filósofos a los reyes o de los mismos sacerdotes, uno dice, pero ¿qué es esto, por Dios? Eso es como 20 renglones de adulación.
Pero era normal. Al niño chiquito cuando lo formaban. Cuando usted le vaya a escribir una carta para hacer una tutela, usted tiene que hacer esto. Cuando usted vaya a escribir una carta a un rey, usted tiene que hacer esto. Entonces lo hacían casi que mecánicamente. Y es lo mismo que uno hace. Cuando va a mandar una carta a hacer un reclamo a alguien, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Cordial saludo. Uno lleno de rabia. Es la misma Correos corporativos. sí. Cordial saludo, voy a pagar la fotomulta. Y el cordial no tiene saludo. Anexo recito de pago. Exacto. Y no tiene ni el cordial ni nada. Es protocolo. Sí. En este caso, pues démosle el visto bueno y era algo que ella decía porque le nacía, pues. ¿Cierto? Entonces el rey dijo a Joabí: voy a hacer según tu deseo. Ve y haz que vuelva el joven Absalón. Joab se echó rostro a tierra y se prosternó, y bendiciendo al rey dijo: ahora comprendo que tu siervo ha hallado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha hecho el rey lo que su siervo le ha dicho. Levantóse luego Joab y se fue a Jesús y trajo consigo a Absalón a Jerusalén. Joab, no el rey David. Pablo, otro pues lo manda a David es un hombre que se equivoca, pero reflexiona. Ay, no, es muy lindo. Es un hombre No, sino que ojalá uno tuviera esa actitud, porque Sí, claro. Porque Dios a veces manda eso, como personas que le hagan a uno caer en cuenta, y uno tiene la opción de ser como un David que dice, Es verdad. uy, tenés razón, yo voy a ir, o decir, no, ¿cuál? Qué rabia, ¿vos por qué me En dices eso es precisamente que consiste la grandeza de David, en un hombre que pese a sus equivocaciones reflexionaba y meditaba sobre su error. Era un hombre que meditaba sobre su error para no caer nuevamente en él. Uf. Sí, también, wow. Sí, claro. En él, pues, pensar en- Claro, ¿no? Hasta el momento lo que nos ha mostrado Joab es que es un hombre leal y que es un hombre excesivamente pragmático, pero que es un hombre que también cayó y pecó. Cayó y pecó porque recuerden a quién mató. Yo no, ¿quién? Después de que le habían dicho que... Exactamente. Al lugarteniente, al hijo del lugarteniente de Saúl, cuando no podía. Una que llamaba O sea, Abner Abner, sí. era todo nombre. y Joab. Y mató a Asael. ¿Cuál es ese que ¿Qué di- pero te- Para la próxima. Pero primero el O salón. sea, ¿Usted qué le pasó? ¿Qué estás tomando? ¿Cuál es la grave? Desde que no viene Erika está como Bienvenida a la- cambiada. Ya tomó la posesión ya. No, pues como esto tiene tanto nombre, queríamos poder tener un tablero, pues que es una idea que me surgió así. Ese es un sueño de... No te lo reveló carne y sangre. Pues. Entonces, pues como ir haciendo como si fuera un árbol genealógico. Yo tengo varios las árboles cositas, genealógicos. Bueno, entender, bueno, sí, porque este venía Yo de me acá puse a y hacer este eso. eran de no sé de dónde. Sí, como claro. es la Pues jerarquía según de ahorita los el blog, yo porque todo es que iluso. uno se le olvida Ok, ok. uno de traer. Pégale cinta y Dibujo a cada uno de ellos cómo era. Por parejas, vamos a hacerlo por parejas. Bien. El sueño Sea lo que sea, están Pablo, haciendo es por un allá como tablero caradas. y un video bin, ¿cierto? Sí. Incluso hay unos tableros en vidrio muy buenos. Es que ya habíamos hablado, siempre ya Oh, habíamos lo vamos a conseguir, no me ha olvidado. que el tablero. ¿A quién se le está viniendo un poco el hambre, no? Podríamos, por ejemplo, yo le dije, Y les armamos la casa Bueno, el ceja. apartamento, hágale. No, ¿sabe qué sería muy bueno? Pues usted se encarga, me compra el apartamento del lado, tumbamos las paredes. Compramos una secadora con lavadora. Eso, Ok. ¿cierto? Perdón el lapsus, hombre, que Guillermo, hay que respetar el tiempo de Guillermo. chiquillo. Qué pena que hiciéramos, sí, es verdad. La cara del doctor. Licenciado Chiquillo. Dele don gato. Ay, que qué un gato. importante, un gato. Pero el rey dijo, que se vaya a su casa y no se me presente. Es decir, el rey David, aunque trajo a Absalón, Sí, Absalón. Joab fue por Absalón a Siria
Lo trajo, sin embargo el rey David no le dio la cara y no lo quiso ver. De alguna manera era una forma de mostrarle al pueblo, yo no estoy a favor de lo que mi hijo ha hecho, porque donde el pueblo vea eso sería un acto completamente muy poco práctico y en contra de la corona y del sostenimiento de la misma. Dime. Pero ¿por qué Joab quería tanto a Absalón? O sea, ¿cuál era también como ese...? No, lo hacía por David. Muy simple, no, que eso traer a Absalón. lo hacía por dos cosas. Heredero. Sí. Una, porque acuérdense que el mismo rey David utilizó como chivo expiatorio a Joab para llevarle a Urías, para llevarle la carta a Joab. O sea, Joab fue prácticamente como el promotor de ese adulterio de David, al mandar a Urías elitita a morir en la primera fila de la batalla. Entonces Joab estaba en contra de Betsabé, porque la consideraba una mujerzuela que se entró allá y que no, ni riesgos va a ser ni riesgos. Yo no quiero que Salomón, el hijo de esa mujer, que el rey David, que es adúltero, que es una mujer con el que se pone un adulterio, sea el descendiente, el rey de Israel, y sea el que me va a mandar a mí, ni riesgos. Entonces, Señor, busquemos a Absalón, que es el que más se acomoda. Pero Dios tenía otros planes, porque Dios ve el corazón y no ve como ve el hombre. ¿Ok? Bien. Entonces tu pregunta es No acertada. habían tomado la decisión de lo que se iba a hacer con Absalón. No, el rey David simplemente lo estaba repudiando públicamente. Pero todavía no habían dicho si lo iban a matar. No, pero ya se sabía que de alguna manera al decir que venga para acá ya es que lo perdoné, pero le está mostrando al pueblo de Israel, yo lo estoy repudiando. Y eso de alguna manera nos iba a ganar el repudio del mismo pueblo hacia el rey David, porque hey, ¿cómo así? Si este lo mató, la ley, y no falta el que diga, vea, la ley dice esto, entonces el rey de nosotros no va a cumplir la ley. Y no lo iba a dejar ser rey. Entonces, sí, no iba a dejar de ser rey, pero de todas formas él se iba a ganar, no se iba a ganar el favor que tenía tanto del pueblo, sino que todo lo contrario, iban a empezar a murmurar de él, y no le convenía. Ella había luchado por esa unión del pueblo. Exactamente. Él fue un rey sabio, la verdad. Él manejó muy bien su reinado. Bueno, pero entonces para ellos era más, Ya estaba así. para el pueblo era más escandalosa, por así decirlo, ese asesinato de un hermano a otro que la violación de la propia hija. Es que la violación de la propia hija se mantuvo como en secreto. Ah, el pueblo no se enteró de eso. Algunos sí corrían los rumores, pero de la muerte del hijo del rey se iba a correr el doble rumor, porque es que era el heredero al trono. El heredero al trono murió. Hubo muchos testigos. Violaron a la hija del rey. En proporción es más escandaloso. No se vayan a enojar conmigo porque digo que la violación no. Lo que estoy diciendo es que para la dinastía es mucho más agresivo. No, porque si alguna de mis tías o mi mamá escucha eso, yo creo que me deshereda. Pobre, ella sí se pudo casar. No sabemos. Pero lo más probable es que no, porque ya se habían rasgado las... Esas mujeres eran muy radicales. Pero el rey dijo que se vaya a su casa y no se me presente, y fuese Absalón a su casa sin ver al rey. No había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no había en él defecto. Ay, ya sí les interesó Biblia. Ay, Todavía efecto desde el cielo. ya saben, cuando le pidan a Dios, Dios quiere un hombre como Absalón. O le ponen un hijo a Absalón a ver qué tal les va. No. Déjame con el seguro delito. Y cuando se cortaba el cabello, cosa que hacía al fin de cada año, porque le molestaba, y por eso se lo cortaba. Es decir, aquí están aclarando que él se cortaba el cabello no por cumplir un voto de nazareato. Recuerden que el nazareato era una figura por la cual una persona se consagraba a Dios dejándose crecer el cabello, y cuando cumplía el voto se rapaba. El apóstol Pablo hizo eso en Hechos de los Apóstoles. Y Juan Bautista era un nazareo, por eso tenía el cabello larguísimo y era como un voto. Y Sansón era un nazareo, por eso Sansón cuando le cortan el cabello pierde la fuerza, porque perdió el voto que había hecho con Dios. Entonces como pierde el voto, entonces la gente, no, el poder está en mi cabello. No, el poder estaba en el voto que había hecho con Dios. No, esos son los Saiyajin. Bien, sigamos. Estamos describiendo ese hombre.
Ok. Me estaba imaginando María. Era guapo, era guapo. Martín ya sabe, señor, quiero un hombre como Israel, hombre tan hermoso como Absalón, desde la planta de los pies hasta la cabeza no había en el defecto. Y cuando se cortaba el cabello, cosa que hacía al fin de cada año porque le molestaba, es decir, nos están diciendo no era porque era nazareo ni porque era muy piadoso. Aquí ya, eso es una notica muy clarita del autor, que nos dice, no es porque era un hombre muy piadoso, era porque era simplemente bello y le molestaba el cabello. ¿Listo? No, que le molestaba seguramente porque... Estaba bien. Y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello... Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos, peso real. Esos 200 ciclos es 2 kilos, es el equivalente a 2 kilos. Sí, claro. Pero 2 kilos, Yo creo que yo por ahí, yo tengo No. kilo hace... Ante esta situación es que hay dos maneras de valoración, ¿cierto? La valoración es lo que valía el cabello, ¿cierto? La valoración aquí es lo que valía el cabello, ¿cierto? El peso tiene un valor, los ciclos tienen un valor, ¿cierto? El cabello se vendía. Entonces hay dos propuestas. Están quienes dicen esto es una hiperbolización semita para expresar que era un cabello muy bonito, muy abundante, pesado, y otros atribuyen esto a la valoración monetaria de los 2 ciclos, ¿no? Eso es todo. Entonces tampoco para uno como... Tuvo una hija y la puso Tamar. Pero María Alejandra no tiene Ahí le amarró. Y cuando se cortaba el pelo, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Nacieronle a Absalón 3 hijos y una hija de nombre Tamar. Tamar era la hija que la hermana que él protegió. Él no la violó, fue Amnón. Sí, 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 sí. Ay, tan lindo. Es que ya, vea, es que esa más ciclotímica que un chucho. Pasó a decir es que, ay, tan bonito. En un segundo. Maricón estaba bien, no sabemos. Sí, claro. Otra hija que pone Tamar, otra hija que se llama Palmera, ¿sí? Porque eso significa Tamar es Palmera. ¿Cómo? Sí, claro. Que era hermosísima. Por 2 años estuvo Absalón en Jerusalén sin poder ver al rey. Mandó a Absalón por Joab para enviarle al rey, pero Joab se negó a ir, y aunque por segunda vez le llamó, no quiso ir. Entonces dijo a sus siervos, ya sabéis que el campo de Joab está junto al mío y que tiene allí su cebada. Id y prendedle fuego. Entonces miren que aquí ya empezamos a ver algo del carácter. No, ya esto es como más bien la ratificación de un punto muy frágil del carácter de Absalón. Era demasiado impetuoso. Cuando había algo que le molestaba, entonces él iba y de manera completamente primaria iba y hacía hacer su voluntad, ¿no? Era un hombre irreflexivo. Reflexionaba para esas cosas. Que mejor no. Sí, impulsivo. Y los siervos de Absalón pegaron fuego a las tierras de Joab. Vinieron entonces los siervos de Joab, rasgadas las vestiduras, y le dijeron, los siervos de Absalón han pegado fuego a tu campo. Levantóse Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han pegado fuego tus siervos a mis tierras? Y Absalón les respondió, 2 veces te he mandado a llamar para que vinieses y fueses por mí al rey a decirle, ¿para qué he venido de Gesur? Mejor me hubiera sido estarme allí. Que pueda yo ver la faz del rey, y si soy culpable, mátame. Fue pues Joab al rey y le dijo esto, y el rey le llamó a Absalón, quien inclinó a tierra su rostro ante el rey, y el rey lo besó, y el rey besó a Absalón. Pero no habló, no le dijo nada, lo besó y ya. No, es decir, la felicidad al ver al rey, es decir, al ver a su hijo, que él, digámoslo así, lo añoraba en el corazón, pero que estaba siendo justo con el pueblo, porque pensaba también en el pueblo y en conservar bien la corona de Israel, aún por encima de los deseos de su corazón, ¿cierto? Pero cuando ya llegó el hijo a la fuerza, pues él ya no se resistió y lo abrazó y lo besó, ¿ya? Pero miren que la actitud de Absalón ya era una actitud de, entonces, ¿para qué me trajiste acá? Si no es para ser rey, mejor dicho. Esto es como que le está tratando de decir, ¿para qué me trajo a Jerusalén si no es para ser rey? Para eso me quedo allá, en Siria. ¿Cierto?
Y entonces ahí ya se empiezan a desenmascarar las intenciones de Absalón. Capítulo 15. Después de esto se hizo Absalón con un carro y caballos, y 50 hombres iban delante de él. Israel no era muy conocido por usar caballos de guerra. Israel nunca fue un pueblo de suntuosidades, de querer, miren, somos Israel y somos ricos. No, era un rey de sacerdotes que todo el oro y todas las cosas eran en función del templo. Sí, había ciertos privilegiados y cosas bonitas, pero Israel no era un pueblo que se caracterizara por, como los romanos y los griegos, como por mostrar, ¿no? Mostremos, no. Ellos eran, miren el Dios que tenemos y miren cómo nos bendice. Sí, eran un pueblo más encaminado a glorificar a su Dios y a decir, si ven nuestras riquezas es por el Dios que tenemos. Los romanos y los griegos eran, si ven nuestras riquezas es porque miren cómo somos de crecidos, ¿no? Era una manera muy diferente de asumir la riqueza. El judío asume la riqueza como la bendición de Dios. El empresario occidental asume la riqueza como, miren yo tan teso, ¿no? Miren yo tan inteligente, como he hecho las cosas en la vida. El judío no. Por lo material. Todavía se ven ciertos rasgos de eso. ¿Okay? Versículo 1 del capítulo 15. Después de esto se hizo Absalón con un carro y caballos. Él quería mostrar, bueno, yo ya si se hace caballos y eso, él quería mostrar algo, él quería empezar a generar como una apariencia, ¿no? Y 50 hombres iban delante de él, cuando ni siquiera el rey David tenía esa escolta. ¿Qué les pasó? Pero me quieres dar de tu. Y no, ese es bueno también. ¿Qué? Estoy contagiando de martistas. Se está pasando. Es que se está haciendo muy cerca de ti últimamente. Después de esto se hizo Absalón con un carro y caballos y 50 hombres iban delante de él. Levantábase Absalón bien de mañana y poniéndose junto al camino de la puerta, a cualquiera que tenía un pleito y venía a juicio ante el rey, le llamaba a Absalón y le decía, ¿de dónde eres? Y él contestaba, tu siervo es de tal o cual de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no tendrás quien por el rey te oiga. Quien me pusiera a mí por juez de la tierra, para que viniesen mí a cuantos tienen algún pleito o algún negocio, y yo les haría justicia. Empezó a tomarse atribuciones. ¿De qué manera? Entonces él empezó a rondar el pórtico del palacio, pero primero tuvo que tener una apariencia muy deslumbrante, muy rimbombante. Entonces el hombre llega, usa caballos que usaban los egipcios, se viste de manera diferente, comienza con una escoltilla y a todos los que iban a buscar al rey David como juez, entonces él los alcanzaba y los interceptaba en pleno camino para decir, no, venga, el rey me ha comisionado, dígame qué necesita, yo le juzgo a usted su problema, ¿no? Y miren lo que pasa. Y le da resultado, obviamente, eso le da una buena estrategia. ¿De dónde eres? Y cuando alguno quería postrarse ante él, él le tendía la mano. Es decir, cuando, hey, como rey, no, venga, no. ¿Cierto? Él le extendía la mano. Le cogía y le besaba. De esta suerte, obraba Absalón con todos los israelitas que venían al rey en demanda de justicia, y así robaba el corazón de Israel. Al cabo de 4 años dijo Absalón al rey, te ruego que me permitas ir a Hebrón a cumplir un voto que he hecho a Yahvé. Porque cuando tu siervo estaba en Jesús, en Siria, prometí, si Dios me vuelve a Jerusalén, sacrificaré a Yahvé. El rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Pues si le dicen que se van a ir a pagar un voto, el rey David es un hombre muy temeroso de Dios, le dijo, no, corra, vaya. Yo tiene el permiso de irse a Hebrón a pagar su voto. ¿Cómo pagaba el voto? Iban y tomaban el mejor animal de su camada, ¿cierto? Y lo sacrificaban. Generalmente iban acompañados de un sacerdote, un sumo sacerdote, un cuerpo sacerdotal, cantaban, bailaban, le cantaban al Señor, ofrecían eso en sacrificio, hacían oraciones, penitencia, y después se devolvían, digámoslo así, ya en cumplimiento de ese voto. Eso es lo que él le está diciendo a él que va a hacer. María está más decepcionada. El rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y se fue a Hebrón. Absalón mandó mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis sonar la trompeta, gritad, Absalón reina en Hebrón.
Es decir, él lo que hizo fue, ellos estaban en Jerusalén. Jerusalén, todos sabemos, hemos venido diciendo hasta el cansancio, que es la parte meridional de Israel, ¿cierto? Estamos entre el norte, sur y el centro. Ellos están en todo el centro, el rey David está gobernando desde el centro de Israel. Entonces él se va a Hebrón. Hebrón queda en la parte sur de Israel, ya, donde, de hecho, ustedes cuando estábamos leyendo a principios de este libro, cuando nace Absalón, recuerden que Absalón nace en Hebrón. Entonces Absalón era oriundo de Hebrón. Los de Hebrón iban a ver con muy buena gana que Absalón iba a ser el legítimo heredero y que iba a ser de la tierra de ellos. Por consiguiente, pues los iba a favorecer a ellos más que a otros, ¿no? Eso es como cuando eligen alcalde, no, es que elijamos este que es O el presidente. el presidente, porque es de oriundo de tal región, entonces para que nos favorezca. De alguna manera ellos estaban pensando, claro, si Absalón tenemos, la causa de Absalón nos conviene más, a que le pase de pronto algo a Absalón y quede otro de los hijos de David que no haya nacido en Hebrón. Entonces él se ganó esa confianza, se empezó a ganar esa confianza del sur. Mandó puros mensajeros a que gritaran eso, ¿cierto? A que fueran diciendo, cuando se escuchen las trompetas, entonces todos van a gritar que Absalón es el rey de Hebrón. A ganarse al norte, ya empieza esa proclamación. Dice, cuando ya suena la trompeta, gritad, Absalón reina en Hebrón. De Jerusalén fueron con Absalón 200 hombres invitados con corazón sencillo, que nada sabían, es decir, personas incautas, que no conocían lo que él pretendía, ¿no? También mandó llamar a Absalón a Ahitofel, y este sí es importante que sepamos quién es. Recuerden que este es el suegro de Urías. Exactamente, de Urías y de David también, pues por ping-pong, ¿no? Y Es el papá de Betsabé. exactamente, ese es el papá de Betsabé. Y Ahitofel, por la situación a la que había sido sometido su yerno, y fuera de eso, su hija, entonces ya se empieza a ver que no era muy partidario del rey David. Ajá, claro. ¿Ya? Pablo, pero esa situación, lo de Urias, pues, como todo el trasfondo, ¿eso se hizo público o al final eso se No. quedó callado? Eso era una cosa familiar, ¿no? Pero la familia sí se enteró, pues, de que el rey lo había mandado. El suegro sí. Por alguna razón sí, claro. Ellos sabían. Y uno lo ve, ¿no? Es decir, aquí no nos dice el texto, pero uno lo entrevé por la manera en que Ahitofel se va con Absalón y no con el rey David. No, y fuera de eso, que mira que cuando lo matan, se ve que lo ponen en una posición en la que tal vez no era Claro. habitual de él, entonces raro. Eso era de corrillo. Exacto. Sí, Y claro. este hombre era hombre de ejército, entonces Era mayor algo de- se olvidó. Eso era un chisme de corrillo, pero que nadie tampoco se atrevía a hablar. De hecho, Abner se da cuenta de eso. Por eso Abner no quería a Salomón, sino a Absalón. Perdón, Joab. Muy bien, eso es. Ahitofel. Gilonita del consejo de David. Miren, era el consejo de David. A su ciudad de Giló, que estuvo con él mientras hacía sus sacrificios. La conjuración iba creciendo y llegó a ser grande, pues iban aumentando los secuaces de Absalón. Vinieron a avisar a David diciendo, todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus servidores, que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podríamos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a salir, no sea que nos sorprenda él y eche sobre nosotros el mal, y pase la ciudad a filo de espada. Los servidores le dijeron, tus siervos están dispuestos a hacer cuanto mande el rey nuestro señor. El rey David, ya cuando llegaron, digámoslo así, como los heraldos de David a anunciarle lo que estaba haciendo Absalón y lo que estaba tramando, el rey David se dio cuenta. Primero, ya el rey David estaba anciano y Absalón ya estaba en edad de sucederle al trono. Pero estaba en una situación completamente desventajosa, porque Jerusalén en esos momentos estaba desprotegida, no estaban en situación de guerra, estaban en paz y mucho más. Y con toda la gente que estaba recogiendo a Absalón, no podían resistir mucho la ciudad, porque no estaban abastecidos. Y bonito lo que dice ahí David de para que no pasen a filo de espada la Está ciudad. pensando en su gente. Exacto. No en él, como venga, trincherémonos acá y que muera el que sea, yo me defiendo, no. Sino entonces vámonos, o sea, como que casi renuncia al trono con tal de que no maten a la gente. Exactamente. Y se va, y huye. Esto es bien bonito. Voy a seguir leyendo. Aquí hay algunas cosas que podríamos decir, pero voy a seguir leyendo. Verso 16.
No estoy mal, ¿cierto? Sí. Partióse pues el rey a pie, seguido de toda su familia, a pie, dejando 10 concubinas al cuidado de la casa. El rey salió con toda su gente a pie y se detuvieron en una casa alejada. Todos sus servidores iban a sus lados, los cereteos, los feleteos y las gentes de Itaí. Itaí, Geteo, en número de 600, que desde Gad le habían seguido. Aquí estamos hablando de dos facciones, ¿cierto? Unos que eran como soldados que habían buscado refugio en Jerusalén, soldados hititas o personas que se habían incorporado, que no necesariamente al pueblo de Israel sin necesariamente ser judíos. Eran personas que ya habían tenido lugar y eran mercenarios, eran soldados pagados por el rey David, pero que no se habían convertido al judaísmo, ¿ya? Por eso marcan aquí la diferencia. El número de 600 que desde Gad le habían seguido, marchaban a pie delante del rey. El rey dijo a Itaí el Geteo, el hitita: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Miren que está diciendo vuélvete y quédate con el rey, es decir, con el que se está autoproclamando rey, que es Absalón. Él dice, vaya y quédese allá con él, con Absalón, que él seguro ya va a llegar a Jerusalén y no me va a encontrar, pero quédese con él, ¿no? Pues tú eres un extranjero y estás fuera de tu tierra sin domicilio. Ayer llegaste y voy a hacerte hoy errar con nosotros cuando ni yo mismo sé siquiera a dónde voy. Vuélvete y lleva contigo a tus hermanos, y Dios use contigo de gracia y de verdad. Es decir, hermano, vaya tranquilo. Usted es extranjero, usted no tiene velas en este entierro. Cualquier otro temeroso, no, quédese conmigo y no. Él pensaba de una manera diferente. Pero Itaí respondió al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que donde mi señor esté, vivo o muerto, allí estará tu siervo. Y era un hombre que no era judío. Entonces dijo David, sí señor, entonces dijo David a Itaí: ven y pasa. Y pasó Itaí Geteo con toda su gente y su familia. Todos iban llorando en alta voz y pasaron el torrente de Cedrón, el rey y todo el pueblo. Es decir, pasaron el Jordán. Pasaron el Jordán para irse a Jericó. Aquí están haciendo como una especie de vuelta para ir a Jericó, siguiendo el camino del olivar que se halla en el desierto. Este olivar que se halla en el desierto era como, en esos momentos era como un lugar de paso. Ellos están haciendo como una vuelta para confundir al persecutor. Y este olivar, este es el famoso monte de los olivos de nuestro Señor Jesucristo. Este olivar del que nos están hablando acá es el mismo olivar que nosotros vemos en Lucas, en Mateo, en el famoso Getsemaní, huerto de los olivos. Y miren que van llorando, y en el Getsemaní o en la entrada a Jerusalén, para entrar a Jerusalén tenías que pasar, o para salir o entrar, por el monte o huerto, o el montículo de los olivos, que todavía y de antaño pues se conoce. Y es bien extraño porque es como si el rey David y Jesús vivieran como una especie de vida pseudo paralela, como si el rey David anunciara a Jesús, fuera como un tipo de Jesucristo, obviamente imperfecto, ¿no? Pero el rey David tiene mucho que ver con Jesucristo. Y van y frecuentan lugares de manera muy diferente. Incluso mira que hay palabras que usa el rey David que son muy semejantes a las que utiliza Jesús. Es bien bonito eso. Y es que finalmente mira que David dice que es conforme el corazón de Dios. Exacto. Y hay una cosa también muy simpática. Jesús llora en Jerusalén cuando entra a Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén. Sí. Él llora. Y mira que el rey David también. Todos iban llorando en alta voz y pasaron el torrente de Cedrón, el rey y todo el pueblo, siguiendo el camino al olivar que se halla en el desierto. Iban también Sadoc y Abiatar. Recuerden que Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes, que los seguían. Y con ellos todos los levitas, que llevaban el arca de la alianza de Dios. O sea, ellos salieron con todo el tabernáculo ahí montado a las carreras. Detuviéronse con el arca de la alianza de Dios hasta que toda la gente se hubo salido de la ciudad. Entonces dijo el rey a Sadoc y a Abiatar: volved el arca de Dios a la ciudad y quédese en su lugar. Si hallo gracia a los ojos de Dios, Él me volverá a traer y me hará volver a ver el arca y el tabernáculo. Pura fe.
Sí, y no solamente fe. Sometimiento. Y aquí, sí, y aquí vemos algo en el rey David que es digno como de uno como observar. Y es, un judío normal diría, no, yo me voy con el arca porque es que si no nos mata. El rey David como que había logrado un desprendimiento de los objetos a la fe y a la providencia, ¿no? De ese fetichismo tradicional y espiritual de los judíos tan preocupado por la cosa en sí, a la relación con Dios. En el rey David, eso era un avance espiritual para la época, ¿no? Volved de Dios a la ciudad y quédense en un lugar, allá Él me volverá a traer y me hará volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si Él dice, o sea Dios, porque está en mayúscula ese Él, no me complazco en ti, aquí me tiene, haga Él, Dios conmigo, lo que bien le parezca. Es decir, el rey David era un verdadero anajim o anawim, un pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto es un bienaventurado. Un pobre espíritu es aquel que, digámoslo así, que se introduce completamente en la providencia de Dios. Es la misma expresión. El pobre espíritu es cuando nosotros vemos en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, cuando los apóstoles son llenos de poder del Espíritu Santo y que se van predicando de dos en dos por todas las aldeas, expulsando demonios y sanando enfermos, que se encuentran con un joven endemoniado y no fueron capaces de expulsar ese demonio, y le dicen a Jesús, Señor, entonces ¿cómo vamos a hacer? No fuimos capaces. Y el Señor les dijo, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Cierto? Y entonces ellos le preguntan después, cuando Él regaña a todos los que estaban ahí, por decir regañar, enseñar, y bueno, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos hacerlo? Y Él les dice, porque este género de demonios solo sale con ayuno y oración y ayuno. Y cuando uno lee la oración y ayuno en el contexto de los rabinos, leyendo el Talmud de la época de Jesús, oración y ayuno era una manera de decir el abandono a la providencia de Dios. No era aguantar hambre por aguantar hambre. Era abandono en la providencia. Es decir, es fe, sí, eso es la fe, claro. Para abandonarse en la providencia tengo que tener fe, pero es como quien dice, yo en Él en mí y yo me abandono en Él, yo me abandono, yo renuncio a mí, me abandono a esa providencia. Entonces lo que les quiso decir a los apóstoles fue, y a que no pudieron expulsar ese demonio, ustedes asumieron que el poder que tenían era de suyo propio, mas el poder que tenían para expulsar demonios era el abandono en mí. No es decir, es que Él nos dio el poder, entonces suerte, demonio, no. Eso era lo que ellos consideraban. Cuando ellos decían, a alguien le faltó oración y ayuno, era el abandono en la providencia, era una expresión para decir abandono. Muchas personas han tomado esa expresión para decir, no, entonces hay una persona que está endemoniada, no, entonces voy a ayunar una semana y 2 semanas y entonces ahí sí va a salir el demonio. No, olvídate, por más que aguantes hambre no vas a tener autoridad espiritual, ¿cierto? Pero si te abandonas en el Señor, verdaderamente la autoridad espiritual la vas a hacer. Él es el que hace la obra. Exacto, saberlo. Bien, aunque no estoy demeritando el ayuno, ¿no? Simplemente estoy usando el trasfondo con el que el Señor nos habló del ayuno. Y estoy usando el ayuno de Isaías capítulo 58, en el que Él habla del verdadero ayuno. Y en esto consiste el verdadero ayuno, dice el Señor, en que cuidarás a las viudas, en que atenderás a tu prójimo, Son muchos versículos como desde el 1 hasta el 12, más o menos, del Isaías 58. Y ese es el pobre espíritu que es. El pobre espíritu es ese mismo que se abandona en la providencia de Dios, lo que está haciendo el rey David. Que dice, yo por mí mismo no valgo nada, yo no. Lo que usted quiera, Señor. Necesito a Dios. Dijo María, pues, hágase en mí según tu voluntad. María fue una pobre espíritu cuando dijo, lo que pasa es que la palabra pobre espíritu, mire que la han utilizado lastimosamente, sobre todo aquí en la cultura colombiana, como alguien disminuido mentalmente. Que no hace nada por Máquina sí apocado. mismo. Sí. Ah, mira, esa persona tiene una característica de Down. Entonces, como es, entonces le dicen, es que son unos pobres, yo atiendo una escuelita de pobres de espíritu. O las mamás, sobre no todo, es eso. Pablo, ¿sabes? Dicen como alguien que es un Que no se perezoso, vale por sí mismo. Que es un perezoso, que es indiferente ante la vida. Dicen que es humilde. Exacto. Sí, es la manera de nosotros trastocar el significado de las palabras, pobres y otra cosa. Y en la versión de la Biblia latinoamericana, pobre espíritu, están hablando de alguien que es pobre económicamente. Y eso ahí es delicado. Pero bien,
Pobre espíritu es aquel que se abandona en la provincia, tal cual lo está haciendo el rey David. De hecho, el rey David, hay un salmo de David que se conoce como el salmo del pobre. Ustedes lo han escuchado, la oración del pobre o la oración del afligido. Esa es la oración del Anahuim, esa es la oración del pobre espíritu. Es la oración de aquel que se entrega en los brazos de la providencia del Señor. ¿Cuál es? Ese no es el, si no estoy mal, es 193 o 121. Creo que es el 121. 121. Creo que es el 121. Pablo, es que ese ahí, pobre espíritu, sería también como, pienso yo en este momento, como el justo. Sí. En cuanto a la voluntad de Dios. Ser pobre espíritu me hace justo. Es que las bienaventuranzas todas van entrelazadas unas con otras. Usted no puede ser pobre espíritu si no es humilde. Usted no puede ser humilde si no es pobre espíritu. Usted no puede ser justo si no es humilde y si no tiene pobreza de espíritu. Todo va entrelazado. Es que el Sermón del Monte es una cosa muy hermosa. Uno se puede quedar leyendo horas y horas y horas y te da para seguir profundizando y profundizando. Las primeras palabras que Jesús utilizó para hablarle al público. Es Mateo capítulo 5, 6. Sí. Bien. Detuviéronse con el arca de la alianza. Volviéronse entonces Sadoc y Abiatar a Jerusalén llevando el arca de Dios y se quedaron allí. Subía David la pendiente del monte de los olivos y subía llorando. En el versículo 29, la pendiente del monte de los olivos y subía llorando. Cubierta la cabeza y descalzos los pies. Pablo, ¿se sabe quién le puso el nombre a ese monte? Es que muchos olivos, un monte. Pero mira que se le dice Getsemaní. Getsemaní traduce fricción. Y siempre Getsemaní traduce el lagar de aceite. Pero también se le conoce como el monte de la fricción, claro, precisamente por la fricción, por el lagar, para sacar el aceite. Exacto. Y siempre es relacionado como con un lugar de dolor. Exacto. Claro. Pero eso lo hacemos nosotros nos damos cuenta de eso, pero ellos no se daban cuenta de eso, pero Dios utilizó muchos símbolos para que nosotros ahora identificáramos eso. El Getsemaní o el lagar de aceite era eso, cuando trituraban para sacar el aceite, eran como unas ruedas, y en esa fricción, que es donde Jesús sufrió el Getsemaní. Eso es muy hermoso. Y él está aquí teniendo un Getsemaní. Sí. Bien bonito. Bien. Hay unos paralelismos impresionantes entre el rey David y Jesús. Hay otra cosa, además de los desiertos, un Getsemaní. Dice: y subía llorando, cubierta la cabeza y descalzos los pies. También cuando le seguían, cubriéndose toda la cabeza y subían llorando. Dieron aviso a David de que Ahitofel estaba entre los conjurados, o sea, entre los que se le torcieron, qué pena la expresión. Y dijo David: confunde, oh Dios, el consejo de Ahitofel. Cuando llegó David a la cumbre donde se adora a Dios, llegó ante él el Cusaí, el arquita, amigo de David. Rasgadas las vestiduras y cubierto de polvo la cabeza, y le dijo David, si vienes conmigo me serás una carga. Si por el contrario te vuelves a la ciudad y dices a Absalón: oh rey, siervo tuyo soy, como he servido a tu padre así te serviré a ti, podrás confundir el consejo de Ahitofel en favor mío. Es decir, un estratega tremendo. Él simplemente fue y llevó un espía, lo mandó de espía. Vaya allá, a la casa de mi hijo, y me cuenta todo lo que va a hacer. ¿Okay? Tendrás contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y podrás comunicarles cuando sepas de la casa del rey. Y como tendrán consigo a sus dos hijos, Ahimás, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar, por ellos podréis informarme de lo que sepáis. Cusaí, amigo de David, se tornó a la ciudad cuando Absalón hacía su entrada en ella. Es decir, ellos se volvieron, David se fue para un lado y dejó a otros que se fueran para allá. A los sacerdotes, ¿cierto? Se fue los sacerdotes con sus dos hijos respectivos, y también se fue a Cusaí, ¿cierto? Que era un conocido de la casa de David, ¿cierto? Bien. Eso es bien interesante lo que sigue. Capítulo 16. Cuando David hubo traspuesto la cumbre, Siba, el siervo de Mefibal, ¿recuerdan quién era Mefibal? Que era el hijo de Saúl. De Saúl. Era el hijo de Saúl, el hijo que dejaron caer por salvarlo la nana.
pero con el cual David había hecho un gran favor y le había dado todas las heredades que Saúl había poseído, se las había dado a él, para que él las tuviera, ¿cierto? Y le había hecho, digámoslo así, lo había engrandecido. Y miren lo que pasa, miren que este libro es el libro de las consecuencias de lo que nosotros sembramos, ¿ya? Que siempre va a tener una retribución. A veces nos quedamos en lo malo, pero cuando nosotros sembramos lo que es del Señor o una bondad del corazón, siempre se devuelve, siempre la cosecha. Bajo la providencia de Dios va a ser una cosa muy buena. Es como ir acumulando en el Señor, ¿no? Las mejores inversiones. Sí, la mejor inversión es eso. Al parecer, no necesariamente uno en los momentos difíciles uno no ve esto, pero ahí es cuando llega la ayuda, cuando llega el auxilio de todo aquello que hemos sembrado, ¿no? Entonces, por un lado aprendemos y por el otro lado recibimos la gratificación de lo sembrado. Cuando David hubo traspuesto la cumbre, Sibá, el siervo de Mefibal, vino a él con 2 asnos aparejados y cargados de 200 panes, 100 colgados de uvas pasas y un pellejo de vino. Y dijo el rey a Sibá, ¿qué es esto? Y Sibá respondió, los asnos son para la familia del rey, para que monte en ellos. Los panes y las tortas de higos y las pasas para que coman. Entonces le lleva una cosa de frutas, higos, dátiles, cosas dulces, cosas saladas, Esos pan. higos que son dulces, Sí. Un festín, pues. Y que coman. Y el vino para que beban los que desfallezcan en el desierto. Porque ellos estaban caminando descalzos en el desierto, estaban mal. Estaban caminando todos los desiertos de Judá. El rey le preguntó, ¿con quién está el hijo de tu amo? Y Sibá respondió, se ha quedado en Jerusalén, diciendo, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Y el rey dijo a Sibá, tuyo será cuanto fue de Mefibal. Sibá respondió, que halle yo gracia a los ojos del rey mi señor. No era que el rey David estaba viendo que este fuera un oportunista, sino que el rey David había juzgado que el acto que había tenido el siervo de Mefibal con él había sido un acto de corazón y que seguramente Mefibal, debido a sus molestias físicas, entonces no había podido alcanzar al rey David a llevarle todo eso. Entonces él le dijo, todo esto, lo de su amo también va a ser suyo, ¿no? Eso es bien bonito, ¿no? Como ese pasaje ahí que no está en balde. Versículo 5. Cuando llegó el rey a Bahurim, salióle al encuentro un hombre de los de la casa de Saúl, de nombre Semeí, hijo de Gerá, que se adelantó profiriendo maldiciones y tirando piedras a David y a los servidores de David, aunque iban los hombres de guerra a la derecha y a la izquierda del rey. Semeí decía maldiciendo, vete, vete, hombre sanguinario y malvado, hombre sanguinario y malvado. Yahvé hace recaer sobre tu cabeza toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado y ha entregado tu reino en manos de Absalón, tu hijo. Uno de los descendientes de Saúl, ¿cierto?, que habían sido derrotados allá en las montañas de Efraín, se había quedado allá y sabiendo solito, tirándole piedras, insultando y maldiciendo al rey David, a pesar de que iba con sus guardaespaldas, súper temerario, iba profiriendo maldiciones, diciéndole, ya se había enterado que Absalón se había autoproclamado rey. Entonces le dijo, mire, esa es la consecuencia porque usted es un rey sanguinario y porque usurpó el reino de Saúl. Te ha dado lo que tú mereces porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, Abisaí, recuerden que Abisaí viene siendo como un primo de ellos, es un familiar de David. Hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿cómo se atreve ese maldito perro muerto a maldecir al rey? Déjame, te ruego que vaya a cortarle la cabeza. Pero el rey le respondió, ¿qué tenéis que ver conmigo, hijo de Sarbia? Dejadle que maldiga, que si Dios le ha dicho, maldice a David, ¿quién va a decirle por qué lo haces? David dijo a Abisaí y a todos sus seguidores, ya veis que mi hijo salido de mis entrañas busca mi vida, con mucha más razón ese hijo de Benjamín. Dejadle maldecir, pues se lo ha mandado Yahvé. Quizás Yahvé mirará mi aflicción y me pagará con favores las maldiciones de hoy. Este es un hombre que aprendió. Aquí vemos un hombre que aprendió. Total. ¿Cierto?
Aquí ya vemos un hombre maduro espiritualmente, maduro en la fe y maduro hasta en lo militar y en el manejo de su pueblo. Estamos viendo un rey que pecó, sí, que nos defraudó, sí, pero que se levantó. Y que a pesar de que como rey le decía, corte la cabeza ese fastidio, uno aguantando hambre en el desierto y un tipo tirándole piedras, ¿cierto? Y él lo que dijo, no, Dios lo está mandando para recordarme que yo me equivoqué y la profecía de Natán, que de mi casa iba a salir la espada, ¿cierto? Es decir, me está acordando que lo que estoy viviendo ya se me había anunciado. Pero si Dios quiere, aun yo por soportar esto, yo sé que me hace favor, o espero que Él me haga un favor, si soporto con la dignidad que debo tener, comportándome de la manera que me toquen comportar. Eso es bien interesante, ya vamos a terminar. Y David y sus gentes prosiguieron su camino, mientras iba Semei por el lado del monte, es que siguió el tipo, detrás de David, sin dejar de maldecirle y tirarle piedras y tierra. El rey y los que con él iban llegaron extenuados y descansaron allí. Uno bien cansado y con este tipo. Sí. Cuando Absalón llevando con él a Ahitofel entró a Jerusalén con todo el pueblo, los hombres de Israel, Casuí el arquita, amigo de David, vino a su encuentro diciendo: viva el rey, viva el rey. Absalón dijo a Cusaí: ese es el pago que das a tu amigo, es decir, a David, porque no te has ido con tu amigo. Cusaí dijo a Absalón: no, yo soy de aquel a quien Yahvé y todo su pueblo, todos los hombres de Israel, han elegido, y con ese quiero estar. Obviamente él era amigo de David, ¿cierto? Por lo demás, ¿a quién voy a servir? ¿No es a un hijo suyo? Como servía a tu padre, así te serviré a ti. Absalón dijo a Ahitofel: tened consejo para ver lo que conviene hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: entra a las concubinas que tu padre ha dejado. Aquí entrar, literal, aquí por eso quería hacer la salvedad. Literal era así, era yacer con ellas. Entre las concubinas que tu padre ha dejado al cuidado de la casa, y así sabrá todo Israel que has roto del todo con tu padre, y se fortalecerán las manos de cuantos te siguiesen. Eso, una manera de decir, aquí estoy yo, es quedándome con las esposas. Se está cumpliendo nuevamente la profecía de Natán. Y otros se quedarán con las esposas, con las mujeres, y habrá espada en tu casa. Uno de tu familia se quedará con los concubinos, tus mujeres, y lo que tú hiciste en privado yo lo voy a hacer en público. Eso es lo que está pasando. Levantóse pues para Absalón una tienda en la terraza, o sea, en la misma terraza donde él vio a Betsabé, y entró a las concubinas de su padre a los ojos de todo Israel. Eran 10. Él dejó 10 cuidando la casa, pero se llevó otra, ¿cierto? Él no quedó desprovisto. Desprovisto de Pablo. No, pues María. Es que se llevó otro poquito. Consejo que daba Ahitofel era mirado como si fuera palabra de Dios. Tal era la confianza que el consejo de Ahitofel inspiraba, lo mismo a David que a Absalón. Al descender la pendiente oriental del Olivete, al llegar a... Ahitofel dijo a Absalón: déjame elegir 12.000 hombres para ir. Lean esa parte. No, tengo aquí, por eso les estoy pidiendo que me digan, porque tengo aquí... No, tengo aquí truncada la palabra, incluso está como mal escrito incluso. ¿Quién me lee ese pedazo, por favor? Lo leo yo acá, espera. Me busco otra versión. Ahitofel dijo a Absalón: déjame elegir 12.000 hombres para ir en persecución de David esta noche. Ajá. ¿Hasta qué versículo es ese? Ese es el primero. 17, versículo 1. Ah, es que estamos en el 17. Ok. No, es que tengo truncada, tenía aquí la Biblia con truncada porque la tengo digitalizada y tenía una cosa montada que no era esa palabra. Ahitofel dijo a Absalón: voy a elegir 12.000 hombres para salir esta noche en persecución de David, y cargaré sobre él cuando esté cansado y flaco de fuerzas. Le atemorizaré, y cuanto le siguen huirán, y heriré al rey solo. Y haré que vengan a ti todos sus partidarios, el pueblo todo, como viene la novia a su novio. En 2 minutos termino. Voy a leer todo esto y lo explicaremos en la próxima. Es el alma de un solo hombre la que tú buscas, y todo el pueblo quedará en paz. Voy a dejar ahí mejor.
esta expresión, esto que está diciendo Ahitofel es un excelente consejo. El consejo que él está dando es lo que debieron de haber hecho los israelitas si hubieran acabado con el rey David. Pero obviamente eso no es lo que va a pasar, porque va a venir otro consejero que fue el que él mandó, que el rey David mandó, que los va a convencer de hacer otra cosa que era loquísima, pero le creyeron a él. Y lo raro es que vamos a ver que Ahitofel, el traidor, sufre la misma suerte que Judas y de la misma forma. ¿En serio? ¿En serio? En la Biblia no hablan de suicidios. La Biblia, si algo no tiene la Biblia, son suicidios. Y está Judas y y de la misma forma. El uno traicionó a Jesús y el uno traicionó al rey David. Y murieron de la misma forma. Es bien simpático, ¿no? Vamos a orar. Nos quedamos en el versículo que 17:1. 17:1. Estamos en la casa de... De Sebastián de la tribu de... Es que se va. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, porque nos tienes acá reunidos, Señor, bajo tu consejo. Padre, queremos aprender, Señor, y resaltar que a pesar de equivocarnos, saber que nos vamos a equivocar muchas veces, Señor, no nos dejes permanecer en la culpa, mas ayúdanos a comprender cómo levantarnos, Señor, cómo levantarnos del error y actuar conforme a alguien que ha aprendido, Señor, porque ahí está el principio de sabiduría y de experiencia. Y ahí también, Padre, a través de esa experiencia podremos aconsejar a otros para que nuestro consejo tenga validez, más porque ya lo hemos experimentado y escarmentado, aun cuando pecamos, Señor. Pero por nada permitas que perdamos la confianza en tu providencia, Señor, que sepamos que de ti dependemos, que en ti vivimos, en ti habitamos y para ti vivimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Compa, el rojito, ¿cierto? El rojito. De acá el rojo.